Si les parece, pues vamos a darles la bienvenida a esta sesión. Es un gusto para mí darle la bienvenida a la doctora Alejandra Araiza y cedo la voz a nuestra compañera, la doctora Patricia Hernández, para que nos haga la presentación. Muchas gracias y aquí estamos atentas. Buenos días, es un gusto muy grande para mí también estar esta mañana en esta sesión de la Red contra la Violencia de Género en las instituciones de educación superior, Reconstruir, con el tema que nos impartirá hoy la doctora Alejandra Araiza de la Universidad Rovira y Virgili de España, sobre el tema Tejiendo Solidaridades Transnacionales, un estudio sobre violencias sexuales y de género en las universidades. Es un gusto muy grande estar esta mañana invitada por mis queridas colegas de la red, sobre todo porque se ha convertido este espacio en un espacio permanente de diálogo, en el que recuperamos nuestras experiencias y en el que compartimos saberes. Bueno, voy a presentar a nuestra conferencista de hoy, a la que me reitero la bienvenida. Muchas gracias, querida doctora Alejandra. Gracias. Bueno, ella es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es también doctora en psicología social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, becaria postdoctoral María Zambrano en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Es también integrante del Sistema Nacional de Investigadoras CONACYT. Ella es una experta en violencia feminicida, en violencia de género, además es una epistemóloga feminista, que es otra de sus áreas fuertes, y además dice ella, se describe a sí misma como nómada por convicción y comprometida con las causas feministas, mexicana de nacimiento y catalana por elección. Bienvenida y bueno, pues le cedo la voz, no sé si les parezca bien que haga su presentación y dejemos al final un espacio para preguntas y respuestas o tú nos dices, querida doctora, si prefieres que se te planteen cuestiones también durante tu conferencia. Yo creo que muchas gracias por la presentación, Pati. O sea que si alguien va teniendo preguntas y las va soltando en el chat, está bien. Y de todas maneras, al final, pues hacemos más como diálogo, ¿vale? Ok. Entonces, pues eso, ¿no? Tejiendo solidaridades transnacionales viene un poco con la idea del proyecto en el que estamos ahora colaborando y aquí hay varias de las integrantes de este grupo de investigación que ya también lo voy a ir nombrando. Pero pues esto viene, como todas las cosas que tejemos las feministas, de otras complicidades, ¿no? Y de otros momentos. Y ahora justamente cuando como que las estaba viendo, ¿no? Y también te vi a ti, hasta cuando te vi dije, claro, nos conocíamos de los encuentros, ¿no? Y de todo eso que muchas hemos llegado aquí por invitación de gente muy, muy potente que está en la red y que me hace muchísima ilusión cómo ha ido creciendo hacia diferentes lugares más allá del altiplano central, que muchas de las cosas que voy a presentar aquí tienen que ver con esta región, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, un poco la idea es explicar de dónde venía, ¿no? O sea, un poco los antecedentes del proyecto que estamos haciendo ahora entre varias, pero como que también me gustaría intentarlo conectar con la red Reconstruir y con los encuentros que se han ido organizando y que además creo que para mí también tiene mucho que ver con lo que voy a explicar aquí, ¿no? Porque fue creo que no me acuerdo si fue en el 2018-19, ya no lo recuerdo bien, a lo mejor Leila, ¿te acuerdas? El encuentro cuando nos tocó en la Autónoma de Hidalgo, que aunque ya había habido otras compañeras que habían participado, para nosotras fue recibir
a las colegas en Hidalgo, y eso creo que para mí sí que marcó un antes y un después en el trabajo que se estaba haciendo en México para estudiar las violencias sexuales y de género en el ámbito universitario, que evidentemente ya eran como temas que se estaban estudiando en todo el país, pero como digamos, poner cara a muchas académicas que lo estaban trabajando. Por supuesto, me viene a la cabeza Lupita Huacus, pero muchas otras más que estaban ahí liderando ese espacio. Y creo que también, y eso es importante para explicar algunas de las cosas que voy a decir, pero que esto me vino al hilo de verles aquí, creo que muchos de estos ritmos fueron atravesados por la pandemia, y creo que también es algunas de las cosas que de repente parecerá que no hemos podido expandirnos hacia crear las redes como las hubiésemos querido crear, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con el encierro que al final pues nos obligó a eso, ¿no? A confinarnos, pero no por eso a no trabajar, porque obviamente la red tuvo muchas reuniones durante la pandemia también de manera virtual y le dio una potencialidad. De todas maneras, creo que esto sí que de alguna manera nos pegó, y después voy a decir un poco por qué. Bueno, entonces nosotras ya habíamos estado trabajando, yo había trabajado el tema de, ay, me oigo como rara. No sé si alguien tiene un micrófono o qué. Hay como una reverberancia por ahí. Sí, creo que alguien tiene su micro. Eso, ya. Muchas gracias. Entonces, pues eso, que nosotros habíamos estado trabajando en la Autónoma de Hidalgo temas de género, pues sobre todo yo estaba trabajando con Josefina Hernández, pero también con Leila Chávez, habíamos estado trabajando estos temas en diferentes tesis, y creo que como Josefina ha dicho en muchos lugares, nosotras no queríamos trabajar necesariamente el tema de la violencia, sino que el tema de la violencia nos atravesó a todas, y al final a todas nos obligó a trabajarlo conjuntamente, y eso sí que estoy convencida, las que somos profesoras universitarias, con nuestras estudiantes, porque creo que es toda una generación que lo ha tenido mucho más claro, ¿no? Entonces eso también fue mi caso, y yo ya iba acompañando tesis que trabajaban violencia feminicida, etcétera, pero como se dijo antes en la presentación, como yo en el tiempo que había vivido en Cataluña ya había trabajado epistemología feminista con el grupo con el que trabajo aquí, donde está Bárbara Villa, Sara Callero, Luzma Martínez, o sea, nosotros ya habíamos trabajado como temas más de conocimientos situados, investigaciones más politizadas, o como dice Bárbara Villa, activista feminista, o sea, ya veníamos un poco de querer trabajar esto, siguiendo a nuestra querida Donna Haraway, ¿no? Esta idea de la difracción. O sea, la difracción es una metáfora muy linda, pero aquí lo que me interesaba traer era la difracción como algo que entiende la diferencia, y como en este caso, pues obviamente la diferencia de género, ¿no? Por eso, como se dice más, cada vez más en México, violencia en razón de género. Ahí no voy a meter mucho en la nomenclatura, porque sé que ahí también podríamos dar todo un debate, pero sí les voy a explicar cuál es el que nosotras usamos, tampoco pensando que ese es el que, porque finalmente siempre podríamos seguir debatiendo, ¿no? Lo que sí me interesa de estas diferencias es esas diferencias que importan, y entender cuándo aparecen. Y no solamente son las de género, sino que también, como dice la interseccionalidad, están cruzadas con otras diferencias que en el caso de nuestro país también son muy evidentes, ¿no? Como la de clase, la étnica, que está pues en Hidalgo, ¿no? Sexto estado en presencia indígena es muy fuerte, y tampoco, y a veces la obviamos, ¿no? Entonces, como que teníamos eso, teníamos este tema de las violencias. Pongo aquí una coincidencia, porque a nosotras nos llegó muy de la mano del encuentro, de organizar el encuentro, y de lo que estaba pasando, como en todo el país, en los activismos estudiantiles. Entonces lo empezamos a trabajar en Hidalgo, nosotras con más conciencia, pero al mismo tiempo mis colegas de acá con las que habíamos trabajado epistemologías también lo estaban trabajando en investigaciones varias, ¿no? En distintos proyectos. Y entonces ahí nos invitaron a colaborar en el estudio que es el antecedente, que se llama Aprendamos Juntas, y un poco, ahora se los pondré aquí, un poco la idea era que no fuera un comparativo entre los países, sino más un diálogo entre las situaciones diferentes. Y por eso antes dije lo de la pandemia, porque cuando ya arrancó de lleno este proyecto era en el 2020, entonces nos pilló, sobre todo para el caso de México, en momentos difíciles para lo que teníamos que echar a andar en cuanto a
pues sí, a la creación, a la obtención, o como le queramos llamar, de los datos, ¿no? Entonces esto sí fue un poquito complejo, pero creo que más o menos lo logramos. Y aquí las colegas que estuvieron ya participando en que veo a Leila, pero también Josefina y otras colegas que nos ayudaron mucho, estuvimos haciendo esto que aquí voy a contar, ¿no? Se llama Aprendamos Juntas, Respuestas a las Violencias Sexuales y de Género entre Universidades Catalanas y Mexicanas. Y un poco la idea, nos centramos en el altiplano central mexicano porque era lo que teníamos más a mano. Y porque, bueno, porque para que pudiera ser más o menos dialogable entre una comunidad autónoma como lo es la de Cataluña. Pero claro, al mismo tiempo estábamos construyendo nosotras el vínculo con la red Reconstruir, o sea, es decir, eso también para decir que claro que pudimos haber incluido a más personas, pero era un poco complicado, ¿no? En términos de red internacional de equipo, lo cual no quiere decir, y es un poco lo que mi invitación en esta tarde, a irlo trabajando más para que esto siga teniendo pues esta idea de aprender juntas, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue como lo decidimos y dijimos el altiplano, o sea, en las universidades en las que nosotras estábamos y con quienes teníamos más nexos en ese momento. Y nuestro objetivo era pues visibilizar por un lado lo que eran la situación de las violencias y por otro lado también las respuestas, ¿no? Tanto institucionales como de las personas o militantes o incluso sobrevivientes. Y entonces, pues, y lo hicimos con distintos métodos. Por un lado estaba el análisis de protocolos, que también pasó, en el caso de México, que muchas universidades no tenían propiamente un protocolo. Por ejemplo, la nuestra no lo tenía, la Autónoma de Hidalgo, que es donde yo estaba trabajando en ese momento. Pero en cambio, aquí sí, todas las universidades catalanas que se analizaron ya lo tenían. Pero sí que fue ese año, el 2020, 2021, cuando todas las que no lo tenían lo fueron sacando. Entonces también creo que algunos de estos datos luego se podrían rehacer. Seguimos un análisis de contenido que creó Sara Callero, que fue el que trabajó en su tesis doctoral, y que de alguna manera nos permitió recoger distintas dimensiones, el año, las violencias que se nombraban, que ahí en esto Leila y Josefina ayudaron intensivamente, ¿no? En ir mirándonos cómo eran los protocolos de estas universidades. Y luego lo que hicimos fueron, por un lado, entrevistas a personas clave que hubieran estado en los órganos de gobierno o en las unidades de igualdad o simplemente las académicas que estaban impulsando estos trabajos en las universidades, para saber su experiencia, que nos contaran lo que había en su universidad hasta ese momento. Y por otro lado, la idea era grupos de discusión, que para el caso de Cataluña, que se hicieron un poquito antes del confinamiento, habían sido con distintas combinaciones de la comunidad universitaria, incluido personal, como digamos, de administrativo y de servicios, que para el caso de México, pues sí serían administrativos, ¿no? Pero nosotras no pudimos tener esta variedad de grupos. Lo que tuvimos, también mucho por la presión del confinamiento, fueron grupos con estudiantes. Y lo que sí que fue muy interesante para el caso de México es que estos grupos fueron mixtos entre distintas universidades, ¿no? Y entre las participantes de los grupos había militantes y la mayoría sobrevivientes. Aquí es un poco de lo que les decía antes, estos son más o menos nuestras ideas de marco teórico sobre las violencias sexuales y de género, pero que no, o sea, que al final lo seguimos trabajando. Y de hecho en el último proyecto le llamamos más violencias machistas, que es como se le llama en Cataluña. Sí, nos vamos moviendo un poco entre una y otra. Somos conscientes de que en México se usa más en razón de género. Pero un poco la idea sí es esto que puse aquí de Pam Aldred, que le llama gender-related violence, que se dice en inglés, no based violence, es como un matiz, y Bárbara Villa dice violencias en plural, pero que un poco la idea, que alguna vez creo que esto lo discutimos con Lupita Huacus, que no es para difuminarlo, sino al contrario para complejizarlo, entender que son muchas estas manifestaciones de las violencias, que ellas sobre todo hablan de que se puede afectar a otras subjetividades, no solo de mujeres, que sean pues estos sexodisidentes, etcétera. Y por otro lado, esto que antes decía de la interseccionalidad, que esto sí que nos interesa mucho, ¿no? De tomarlo en cuenta. Ya después entenderán un poco
que obviamente en México puede tener una manera de explorarse y aquí otra, porque, o sea, ya por la diversidad étnica, cultural, de clase, etcétera, y aquí también por la diversidad de clase y demás que puede haber en la universidad, pero también esta diversidad étnica dada por las condiciones de migración, etcétera, que también son como muy fuertes. Entonces, bueno, esto más o menos ahí seguimos. Aquí estoy hablando un poco como de estos primeros hallazgos que tuvimos. Lo más importante que nos encontramos, y tengo como una responsabilidad grande de decirlo aquí, porque también sé que muchas de las colegas de la red son grandes impulsadoras de las unidades de igualdad, de todos estos espacios, haciendo un trabajo muy fuerte en el tema de los protocolos. Pero al menos para el caso de lo que eran los protocolos en las universidades catalanas, que vinieron muy dados desde, o sea, sí, obviamente participó gente experta, pero que también venían muy dados desde como verticalmente, ¿no? O sea, las propias autoridades decían que se tenían que hacer y se hacían. Y luego pasaban las cosas que si aquí nos pusiéramos a hablar seguramente también saldrían, que es que quienes tienen a cargo las unidades de igualdad tienen poco presupuesto por parte de la institución y todo lo que ya sabemos. Entonces, eso salía en las entrevistas en Cataluña, pero también salía que, pues eso, que no, nunca son suficientes los protocolos por muchas razones que las iremos hablando poco a poco. Pero bueno, un poco la idea era que entender de qué acuerdos vienes, a qué legislaciones hacen referencia, todo esto es importante, como la política que hay detrás, y que no son digamos, la solución final. Esto es una de las cosas que siempre nos encontramos. Sin embargo, no vamos a decir que por eso no van a seguir siendo nuestra exigencia, como lo vemos a través de. Después esto lo diré ahora de los paros separatistas en la UNAM, esto era un poco lo que nos venían a decir, ¿no? Que también las estudiantes era un poco lo que pedían, etcétera. O sea, aquí un poco la idea es hablar de algo que para todas nosotras es, bueno, el pan de cada día por un lado, pero también una complejidad. No es que tenemos la solución ya, sí, esta es la fórmula. Entonces, esto fue un poco lo que nos fuimos encontrando. Que tienen esta limitación y como, o sea, esto sí lo quiero decir aquí, como dice Pamaldra, para el caso de los protocolos, por lo menos en las universidades europeas, ya no hablo solo de las catalanas, en los estudios también se ha tratado la Universidad Británica, por ejemplo. Ella decía, los protocolos están pensados para proteger a la institución, ¿no? Esta era la crítica que las feministas hacían a los protocolos. Entonces, un poco también pensar que, o sea, sí, defendemos los protocolos, cuáles protocolos y cómo nosotras los podemos, pues, no sé, rehacer, reapropiar, criticar, no sé, ¿no? Diseñar, etcétera. Entonces, esta es una. Luego la otra, pues esto, seguir pensando en cómo queremos entender la violencia para que no sea simplemente, este es el marco teórico de la violencia, ahora lo pasamos a variables concretas que se puedan operacionalizar en el protocolo y luego entonces lo traducimos. Es muy difícil hacer este trabajo y todas los que estamos aquí, por eso tenemos estas grandes abogadas aliadas, pero es difícil hacer esta traducción. Y luego por el otro lado, pues lo que veíamos muy fuerte era todo lo que nos explicaban las sobrevivientes, que esto sí fue como en los grupos por lo menos que nos tocó acompañar en México, tanto la gente de nuestra propia institución como las de otras instituciones donde habían estado mucho más activos los movimientos, hubo un diálogo entre las estudiantes que nosotras ni siquiera habíamos pensado como un objetivo, ¿no? Entonces ahí se abrió el aprender juntas, que no era como nosotras lo habíamos imaginado originalmente en nuestra metáfora de proyecto. Entonces, claro, a partir de ahí, o sea, nosotras en Hidalgo habíamos impulsado, gracias a José que estuvo ahí haciendo la conexión con la red, un espacio de reconstruir ICSU, que de pronto luego las tres nos hemos alejado del instituto por diferentes razones de vida. Pero bueno, pues esto, ¿no? Que al final abrimos estas redes y que siempre lo importante es poderlas continuar y la idea es un poco esa. Y desde este lado, cuando yo me vine a trabajar con las colegas con las que ya trabajaba en mi primera estancia de muchos años en Barcelona, volvimos a pensar qué queríamos hacer con lo que ya teníamos
Y a partir de eso nos dimos cuenta de que el proyecto lo hubiéramos podido hacer, ya digo, un poco nos atravesó la pandemia, intentando llegar a más personas, y en esas personas están muchas de las que están aquí, ¿no? Que pudieran también sumarse a estas ganas de hacer juntas, de aprender juntas. Por un lado eso, por otro lado entendiendo también que, claro, que si se piensa desde Europa o también podría ser otro lugar occidental como Estados Unidos, donde ustedes quieran, eh, se pensará que la situación de violencia en un país como México ya en sí misma está peor, etcétera, desde una perspectiva, estoy diciendo, colonial, y de pronto lo que nos dábamos cuenta es que también las colegas europeas tenían mucho que aprender de lo que estábamos haciendo nosotras allá, no solamente en términos de impulsar pues mejores respuestas institucionales, pero también como respuestas más cuidadosas desde las propias estudiantes, desde las académicas. Y entonces nos dimos cuenta de que no estábamos recogiendo lo suficiente los aprendizajes que venían desde las resistencias. Y de las resistencias, obviamente sí, desde las colectivas feministas, de las propias estudiantes, pero también de las académicas que estamos aquí haciendo una militancia, ¿no? Y que también estamos poniendo en riesgo nuestros trabajos, nuestra relación con la institución, cosas que se hablan comúnmente en la red, ¿no? Entonces, bueno, como que de ahí dijimos, queremos hacer una cosa que tenga que ver más con recoger las resistencias, ¿no? O sea, recoger estas experiencias desde las resistencias. Y este fue el proyecto que presentamos para el Instituto Catalán de la Paz el año pasado, que nos lo financiaron por un año, y así le llamamos Tejiendo Solidaridades, que la idea es más recoger estas estrategias feministas que pasan, sí, por visibilizar las violencias, pero también por cómo autocuidarnos, etcétera. Intentamos, bueno, sí pensamos como varios momentos, o sea, recoger, pues pensar en este marco de comprensión que estoy diciendo de las violencias y seguirlo trabajando, identificar cuáles son o sea, lo que decía antes de los protocolos, ¿no? Cuáles son las fortalezas y las debilidades y que podemos, por ejemplo, en Cataluña se está haciendo un protocolo marco que intenta no ser punitivista, que intenta hablar más de la reparación, y este protocolo marco está pensado para que sea más o menos el mismo para todas las universidades. Esto no quiere decir, públicas catalanas, ¿eh? Esto no quiere decir que ese funcione para México igual, podría no funcionar, pero es como simplemente compartir eso y ver hasta qué punto funciona para uno, funciona para otra. Después recoger, que ahora les iré contando de lo que llevamos, ¿no? ¿Cuál es la relación que hay entre académicas y estudiantes de aquel lado? Que ahí está mucho más consolidada, mejor articulada, y eso sí lo puedo decir también en mi propio tránsito, que yo he estado allá como académica trabajando con estudiantes mexicanas y ahora aquí, ¿no? Y bueno, esto que les voy diciendo aquí, visibilizar estas respuestas y la relación pues también con estos espacios de resistencia y de militancia, tanto estudiantiles como de académicas. Vale, entonces, para hacer esto, lo que pensamos fue como, le puse aquí actividades y estrategias metodológicas, porque un poco la idea que hicimos es plantearlo como distintas fases o situaciones, más que, o sea, sí hay una generación de datos, pero no todo es generación de datos. También queremos, o sea, sí que intentamos registrar lo que vamos haciendo, pero a lo mejor también si queremos hacer más diario autoetnográfico o escribir sobre eso que estamos haciendo, lo dejamos abierto, ¿no? Entonces, el primer momento le llamamos, sí, como acercamiento a la realidad, ¿no? Y ahí sí que es el típico momento en toda tesis y proyecto de revisión de literatura, que eso intentamos que sea constante. Ya tenemos algunas lecturas, pero otras nuevas que se van haciendo sobre las violencias, ya decía que aquí le llamamos más machistas en este segundo proyecto. Y después habíamos pensado seminarios trimestrales para cada una de las universidades. Son 3 universidades mexicanas confirmadas, ¿no? Digamos, estamos con las colegas de la Facultad de Psicología de la UNAM, está la UDLAP, también Ana Cristina Aguirre, que por ahí la vi, y bueno, nosotras, ex de la UAH, seguimos teniendo nexos ahí, pero también está abierto a más gente si se quieren sumar, ¿no?
y sobre todo para lo que está abierto y está por venir, que ahora se los iré explicando. Y catalanas, pues están varias de las públicas, ¿no? Está, creo que todas diría yo, está Girona, Tarragona, la UAB, la de Barcelona, bueno, no todas no, la de Barcelona, la UOC, la Huerta de Cataluña y la UBIC. Entonces, más o menos sí hemos ido haciendo lo que habíamos planeado de estos seminarios trimestrales, pero el formato en cada uno de los lugares ha sido muy diferente. La idea de estos seminarios, hay que decir que vino de las colegas de la Facultad de Psicología de la UNAM, que ya habían trabajado fuertemente antes de la pandemia, durante los paros separatistas y después, un grupo de profesoras de académicas feministas con las estudiantes ya habían abierto este diálogo de cómo las querían acuerpar y acompañar, ¿no? Y entonces ellas nos han ido presentando todo su proceso, han hecho como un video, solo, la verdad que lo han trabajado mucho. Nos han ido, bueno, ya se habían mantenido un seminario virtual que lo empezaron desde la pandemia, en un espacio así, de a veces debatir temas, a veces como esto que estoy haciendo yo, presentar un tema, o lecturas, o diferentes formatos para cada una de las personas que invitaron a ese espacio, abierto entre estas académicas y las estudiantes. Y ahí articularon todo un trabajo que tenía que ver con el protocolo y con la parte de prevención, porque ese es otro temazo que se habla mucho también en la red Reconstruir, ¿no? De lo importante de la prevención. Y en ese tema de la prevención había un compromiso por parte de la facultad de hacer unas asignaturas, diseñar unas asignaturas que fueran obligatorias de género y de teoría feminista. Entonces, estas colegas trabajaron fuertemente en el diseño de esas asignaturas junto con las estudiantes y parte de ese trabajo también lo comparten en estos seminarios. Entonces, esta fue nuestra inspiración y para el caso de Cataluña nos está costando mucho más trabajo porque no estaba creado el espacio de articulación así tan fluido entre las académicas y las estudiantes, pero igualmente hemos ido haciendo algunos de ellos. Ahora lo voy a explicar un poquito en el balance. Después habíamos pensado esta parte otra vez de recoger experiencias en entrevistas grupales o grupos de discusión. Originalmente habíamos pensado grupos de discusión, pero también esto lo estamos ajustando y ahora voy a explicar un poquito por qué, pero bueno, habíamos pensado que fueran 5 en México, 5 en Cataluña. Y luego esta última parte que le llamamos Desdibujando Fronteras. Aquí lo que queríamos hacer era, por un lado, crear un espacio de diálogo más virtual también, de debate, que fuera, queríamos que fuera más con las estudiantes y que hubiera una mezcla y una relación, una articulación, un encuentro entre las estudiantes, tanto de México como de Cataluña, porque puede ser también un espacio de conexión bonito, que lo va a facilitar una de bueno, la que ahora va a ser como la técnica del proyecto, pero que además es una gran colega que ha trabajado photovoice y técnicas basadas en el arte súper bonitas de concientización y de sensibilización. Pero claro, no necesariamente va a ser photovoice, pero un poco lo que quiere hacer es o que sean cosas de imágenes o que sean cosas de textos, pero sí pensado para que todas aquellas cosas que puedan ser más creativas, que las estudiantes quieran impulsar para dar a conocer el tema de o la situación o a donde quieran invitar, o sea, como espacios de comunicación, vamos a decir, y que un poco también está abierto a que sea lo que ellas decidan, videos, TikToks, fanzines, etcétera, ¿no? Eso es un poco lo que está por crearse. Y el último espacio que lo queremos hacer entre junio, julio, por ahí, aquí lo que queríamos hacer es que fuera un espacio le llamamos Agora Virtual, ¿no? Que un poco la idea era como, más que fuera el encuentro final de los resultados del proyecto, porque lo que no nos interesa tanto es que sea eso, sino que sea un pretexto para seguir articulando estas posibilidades de aprender juntas y de resistir juntas y de crear y tejer las solidaridades. Como nos lo estamos imaginando hasta ahora, todavía no tenemos claro, pero que sí, que sea participativo, que no sea como que presentamos las académicas, o sea, que no sé, que a lo mejor si hay espacios de presentación estén tanto las estudiantes como las académicas, un poco así, es como más o menos, todavía no lo terminamos de definir. Y lo que se nos había ocurrido también por temas de horario, porque hay
7 horas de diferencia y próximamente habrá 8 porque allá ya no cambian el horario de verano, que está muy bien. Pero bueno, entonces lo que queremos hacer es que sean como que se empiece en Cataluña con un espacio presencial, luego un intermedio que sea todas virtual y que se continúe en México con un espacio presencial. Algo así se nos estaba ocurriendo, pero que haya como también la posibilidad de esos encuentros físicos. O sea, sí aprovechar lo que la pandemia nos dejó, pero también volver al cuerpo y la presencialidad. Entonces, un primer balance que tenemos de este recorrido, denme un segundo de nada, pero es que me da miedo que la pila falle. Entonces, ya, lo que decía es que en esta primera etapa del recorrido, lo que hemos ido haciendo, pues es esto, ¿no? Vinculándonos entre las universidades, las que ya nos conocíamos. También ha sido como muy interesante intentar hacer un proyecto que sea más desde los afectos, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Desde cuáles son los canales por los que pedimos las cosas, que si nos va mejor por el Facebook, no por el Facebook, no, pero por el Teams, por el correo electrónico o por el WhatsApp. Esos han sido como los 3 espacios de articulación que hemos buscado. También intentando llegar a un punto que nos vaya bien a todas, porque aquí pues tienen muy claro que los correos y ya está. En México el WhatsApp llegó para quedarse, entonces era como un poco también encontrar, o sea, cuáles podrían ser las medidas para cuidarnos y que no estemos enviándonos mensajes todo el tiempo, sino que simplemente sean como las cosas más, ¿no? Operativas y ya está. O sea, todos esos acuerdos los hemos ido teniendo que hacer poco a poco, o después decir, vale, tú hablas con tal colega y le pides esto, yo le pido esto a tal, o sea, como también a veces intentar hacerlo más humano, más feminista también, ¿no? De decirlo directamente y no tan frío, ¿no? Entonces, como también, bueno, vemos que sí nos funciona, que no nos funciona, dónde nos cargamos, es ir trabajando todo eso. Y después en las reuniones, hacemos una reunión virtual al mes, como para ir viendo en cómo vamos, qué necesitamos, qué tal. Lo que nos fuimos dando cuenta es que nos funcionaba mejor si eso era operativo los primeros 15, 20 minutos diciendo, ya hicimos los seminarios, necesitamos los carteles, rellenamos las fichas de cómo fueron los seminarios, tal cual. ¿Cuál otra cosa te lo mando por WhatsApp? Y ahora vamos a hablar de cómo o sea, también porque todas teníamos ganas de explicar cómo nos sentimos en el seminario, cómo nos pasó, ¿no? Cada una cómo vivió su seminario. Yo sentí que vino poca gente, o yo sentí que fue un éxito. Entonces, y además todos fueron muy diferentes. Por ejemplo, las colegas de la UNAM, que ya lo tenían muy avanzado, todavía se dieron el lujo, que es un lujo para todas también, de hacer uno virtual en el que nos invitaron algunas que vivimos de este lado. Hicimos así como un trabajo de hablar de la psicología y feminista, vamos a decir, pero bueno, como hacer un debate de eso, nuestras miradas feministas como psicólogas, y fue muy chulo. Pero ese mismo día, después de ese seminario virtual, ellas tuvieron un encuentro presencial en la facultad no me acuerdo bien cómo lo llamaron, pero era como 3 generaciones de académicas feministas. Entonces, digamos, para mí, las que fueron nuestras maestras, nosotras y las alumnas, ¿no? Y eso fue, bueno, súper chulo. Nosotras, claro, no estuvimos ahí, pero luego ellas nos lo pudieron contar en la reunión, etcétera. Después, aquí pues también tuvimos un encuentro con Guiomar Rovira que habló del libro que sacó sobre el Me Too, que algunas de aquí también lo han llegado a ver la presentación o presentarlo. Además, Guiomar Rovira y Pilar Albertín, que están en la de Girona, pues también nos invitaron a otras colegas a hablar sobre violencias sexuales y de género, y en la Autónoma también se hizo más como de taller. O sea, esta primera fase del seminario, que ya los hemos hecho en casi todas, fue un poco más así. O sea, cada universidad lo que le iba a funcionar mejor para ese momento. Y justamente el viernes vamos a empezar este seminario de lectura, que estamos súper contentas y que suponemos que también se replicará de alguna manera allá en México, sobre Sara Ahmed, que si no, o sea,
que si no lo conocen el libro también lo podemos pasar. Ella ha escrito mucho sobre teoría de los afectos y demás, pero este libro en particular, que se llama Vivir una vida feminista, yo lo estoy disfrutando un montón. Sobre todo habla en un momento dado del libro de su experiencia en trabajando cerca de unidades de igualdad y cómo al final no se sintió respaldada por la institución. Y bueno, la decisión que tomó, que no les hago spoiler, pero bueno, es como muy fuerte porque al final nos hace pensar sobre este término que ella le llama feminista aguafiestas, ¿no? Y un poco, todas las que estamos aquí lo somos de alguna manera. Entonces, bueno, pues este seminario sí que lo vamos a hacer presencial y estamos pensando como la primera parte del libro, con citas y aquí con estudiantes. A ver, ya les contaremos luego cómo va. Pero un poco la idea es que o sea, todo esto no es generación de datos, pero sí es articulación. Y esto es como, bueno, lo registramos y lo vamos a reportar en el proyecto de alguna manera. Está pensado para que sea así. Sobre los grupos y las entrevistas, ya empezamos. En algunas universidades, lo que ya tengo entendido por lo que me han ido diciendo las compañeras es que ya están las fechas, sobre todo en el caso de México, para abril o así. Y nosotras hemos empezado ya unos cuantos. Justo el lunes tuvimos una entrevista grupal aquí en la Autónoma. Y bueno, en fin, estamos recogiendo todo lo que podemos. Y bueno, yo la verdad es que sorprendidas de que por un lado esta violencia es igual en todos lados y por otro lado pues también que como las respuestas, o sea, como una cierta constante es que las estudiantes se sienten mucho más acompañadas cuando la respuesta es colectiva y apunta pues hacia la resistencia, ¿no? Como al de no estamos solas y un poco tirando para adelante. Entonces ese es como el punto en el que estamos ahora mismo y pues ya. Hasta ahí, este es un poco lo que yo les quería compartir ahora sobre esta idea de tejer solidaridades y que la verdad es para mí un lujo estar así con ustedes en esto, porque siempre les estoy hablando a mis colegas en la red Reconstruir aquí y además hay colegas de la Facultad de Psicología que también están en la red, así que muchas gracias. Voy a dejar de compartir, pero obviamente estoy aquí para dudas y todo lo demás. Muchísimas Y gracias. compartir eso. Muchas gracias, Alejandra. Verdaderamente es un gusto escucharte porque nos sentimos como parte de esta historia que has narrado, de cómo creo que a algunas nos puede haber ocurrido en nuestras universidades sentir que no era el tema de la violencia que lo que tú querías discutir, pero al final de cuentas, en este reconocer que también en las instituciones se vive violencia y que hay que por lo menos hacerlas visibles, pues nos vamos encontrando. Y en el caso de nosotras, acá en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, también es en Hidalgo que empezamos a transitar junto a la red. Y bueno, esta discusión importante que planteas sobre los límites y las limitaciones de los protocolos, las unidades de género, y el cierre, pues verdaderamente a mí me parece muy importante, y voy a dejar hablar a las demás, por supuesto, solo quiero como comentar un poco lo que me provocó lo que dijiste. Pensamos mucho en la parte de la creatividad y la parte de lo lúdico. Me encantó esta ágora feminista de la que hablan. Me imagino a nuestras estudiantes desde acá compartiendo también cosas, aportando y haciendo redes con ustedes. Entonces, bueno, gracias Alejandra, y daríamos la oportunidad de que, bueno, te pregunten o comenten quienes están aquí. Estoy viendo una manita levantada. Sai, si gustas tomar la palabra. Sí, muchas gracias. Buenos días, tardes a todas. Muy interesante el trabajo. Yo, bueno, justo me levanté porque yo tengo un libro de Sara Ahmed que se llama Denuncia y es buenísimo, se los recomiendo, es sobre la violencia institucional en las universidades. Pero yo quería preguntarte porque yo tengo una colectiva en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Yo soy estudiante en realidad ahora ya de la UNAM, pero la colectiva está formada por compañeras que somos desertoras escolares de la UAM por violencia y por víctimas que actualmente siguen en la universidad.
Y nosotras desde hace mucho tiempo una cosa que denunciamos es que en AGUAEM solo había protocolo y del protocolo nace la unidad de género. Y entonces esa unidad de género, que era la que llevaba a cabo el protocolo, no tenía ningún fundamento normativo ni jurídico, y entonces eso se volvió un problema mucho más grande, porque cuando nosotras denunciamos violencia, el agresor se ampara, porque no hay una normativa que pueda respaldar ese protocolo ni el actuar de esa unidad. Entonces, nosotras metimos una queja en derechos humanos, afortunadamente ya salió el 7 de marzo y indican que esta unidad de género tiene que formar parte de la normativa, tiene que estar reconocida en la normativa universitaria, pero quería preguntarte, pues básicamente sobre eso, como hablamos de los protocolos y de las unidades de género, pero que si en esta experiencia que has tenido tanto en Cataluña como en otras universidades, si has identificado si estas unidades o estos protocolos tienen algún otro tipo de respaldo, ¿no? Que sea normativo, que esté en los estatutos universitarios o en las leyes orgánicas, porque por lo menos en Morelos nos enfrentamos a esta situación que afortunadamente ya se va a resolver. Y también decir que, bueno, también en la Autónoma de Morelos, abiertas a participar en cualquier actividad. La verdad es que siempre las compañeras o las de psicología o las de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales siempre están puestas para participar. Muchas gracias. Gracias. No sé, creo que hay alguien más. ¿Quisieras reunir las preguntas, Alejandra? ¿Okay? Pues sí, por lo menos la de Verónica, y ya contesto a ellas dos. Y muy bien. Adelante, Verónica. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas felicidades. Realmente escucharnos, aunque sea a la distancia y cada mes, es sentirnos muy cerquita, en una actividad en donde uno siente que no está uno solo frente a lo institucional. Miren, yo soy abogada, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Valles, y yo, he estado trabajando con el Comité Técnico sobre las violencias con perspectiva de género, al lado muy cerquita de la doctora María Luisa García Batis y de la doctora Claudia Ramos, y hemos hecho una identificación acá que creo que vale la pena retomar en relación a la participación de la compañera anterior. Mientras los protocolos no comprendan realmente en su estructura un apartado jurídico obligatorio de seguimiento, nuestros protocolos muy seguramente por mucho tiempo seguirán siendo o una falacia o una ilusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que actuar de doble forma, y creo que las campañas de protección, de autocuidado o de denuncia deben de funcionar así. Por un lado, todo el protocolo que nuestras instituciones deben seguir, por supuesto, incluyendo aleatoriamente el tema jurídico, pero por otro, toda una capacitación del seguimiento jurídico de la denuncia. Mientras no existan denuncias, no es muy difícil generar o imputar culpabilidad, responsabilidad y sobre todo responsabilidad a los violentadores. Entonces hay que hacer un trabajo aleatorio conjunto entre esos protocolos que estamos trabajando y obligar a que tengan su apartado jurídico obligatorio más allá de la institución. Y por otro lado, generar esta capacitación inmediato, cómo es la denuncia, cómo se hace la investigación, cómo se ratifica, porque es la única forma, hemos observado, por lo menos en nuestra institución Universidad de Guadalajara, que es la única forma que nos ha dado, por lo menos, no voy a decir resultados en este momento, pero sí posibilidad y esperanza. Muchas gracias y muchas felicidades. Un gusto de verdad escucharles. Gracias. Está apagado tu micrófono, estimada Alejandra, y bueno, responderías esas dos preguntas y sí. Liliana, concluyendo la respuesta de Alejandra, te damos la voz. Eso es, muchas gracias. Decía que muchas gracias, Verónica, porque también contestas esta parte más jurídica que creo que me ayuda muchísimo. Vale, pues yo quería decir como varias cosas, o sea, estoy ahí completamente de acuerdo con lo que dice Verónica, que al final en nuestras, o sea, lo que nosotros fuimos viendo en las entrevistas
Pues sobre todo con la gente de la UNAM, que estuvo muy de cerca pues en la primera versión del protocolo, en la siguiente versión, o sea, en todas estas versiones. Justo hace poquito volví a ver una de las citas en las que dice, lo que logramos es que cambiaran el estatuto general de la UNAM. Y esto yo creo que sí que es, o sea, sí que es básico, como tirar, así como la ley general, ¿no? De acceso a las mujeres y una vida libre de violencia, no se completó hasta que no tuviésemos todas las tipificaciones del feminicidio en todos los estados. Y aún así, y esa es la parte como más dura, o sea, ese trabajo lo tenemos que dar. Aún así, esto no lo garantiza, que esto es como lo más fuerte, ¿no? O sea, sí que es verdad que ellos siempre van a buscar la manera, pues, de no cumplir con las normativas y con la legalidad. Por eso es que los protocolos, como dice mi amiga Sara Callera, son la pesadilla feminista, en el sentido de que los queremos, los pedimos, pero al mismo tiempo también nos traen estas dificultades. Y o sea, esto no quiere decir que es para decir no queremos los protocolos. Por supuesto que yo creo que los queremos, pero tenemos que hacer este trabajo que decía Verónica, como por un lado compartir. Oigan, ya nos dimos cuenta de que tenemos que fijarnos que sí se haga toda una relación, una articulación con el resto de los estatutos, de la ley orgánica, de cada universidad, etcétera. O sea, todo esto, y para eso tenemos abogadas aquí, ¿no? Que creo que lo que ocurre en este espacio es como nuestros saberes los ponemos por un lado para estudiar, hacer el diagnóstico, que era un poco lo que decías primero, Pati. O sea, si estamos estudiando violencias, ¿por qué no las vamos a estudiar dentro de la institución? O sea, también una de las cosas que sucede es que la universidad en general como institución, aquí y allá, se presenta a sí misma como la parte más progresista, que no necesariamente de la sociedad, entonces se suele colocar por encima. Entonces, los problemas sociales pasan allá afuera, ¿no? Y la universidad es la que da soluciones a los problemas. Bueno, eso no es así, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotras estamos señalando, por eso somos, como dice Sara Ahmed, la feminista aguafiestas, por eso por un lado lo estamos señalando, y por otro lado, así como creamos, o supuestamente, ¿no? Desde las ciencias sociales, saberes para intentar solucionar los problemas sociales afuera, pues también queremos crear, ¿no? Ponerlos aquí adentro, tanto para hacer esos diagnósticos como para hacer todo este estudio y asesoría jurídica en el caso de cada protocolo de cada universidad, pero que además se pueden compartir estos saberes aquí para decir, nosotras lo resolvimos. Por eso les decía antes, aquí se llegó a la conclusión de que era mejor que hubiera un protocolo marco, pero no quiere decir que esa sea la solución para todas. Entonces, esa es una de las maneras, ¿no? Se puede como pensar. Lo que sí me gusta que me parece que a lo mejor quizá un día también puede venir Sara a explicarlo, porque ella haya trabajado, Sara Callero ha trabajado más a fondo en esa participación, pues venía a explicar cómo trabajaron todo lo de la reparación, porque esa es una de las cosas que tanto nos critican, ¿no? Porque la otra cosa es que nos encontramos o sea, nos enfrentamos también, que eso no me hagáis hablar, con los sindicatos y la defensa del trabajador, y no podemos llegar ahí, no podemos, entonces pasa lo que pasa, que no les suspenden, siguen trabajando ahí, no hay medidas cautelares para las personas que lo han pasado, en fin. ¿Qué les voy a contar? Cosas que aquí la gente sabe mucho más que yo, que son el pan de cada día. Entonces sí, efectivamente tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Y, Sai, me gustó mucho también tu intervención en el sentido de estamos aquí, pero queremos seguir, o sea, por eso puse ahí mi correo, como obviamente quien quiera, a nosotras nos encantaría. Pues lo de la hora, obviamente pensémoslo para que sea una invitación también abierta a la red Reconstruir a participar en el Ágora, que nos encantaría. Pero por otro lado también estudiantes colectivas, todo aquel que quiera pensar en crear materiales, bienvenido va a ser. Entonces, esto sí. Ahora sí, no sé quién estaba en la siguiente ronda. Sigue Liliana y por ahí levantó su mano Irene también. Entonces continuamos, si te parece bien, con la intervención de Liliana. Hola, ¿qué tal? Buenas. Pues yo quería comentar, bueno, yo estoy trabajando en la UNACH, en Chiapas, y también, bueno, nos enfrentamos a la misma problemática, ¿no? Efectivamente es una pesadilla feminista, los protocolos.
Yo creo que, bueno, que una cuestión no es solamente tener un protocolo, sino cómo es construido este protocolo. Si es construido de manera colaborativa y participativa, tiene un valor totalmente distinto a que, porque muchas instituciones, justo en el periodo que tú decías, Alejandra, se vieron obligadas a hacerlo y muchas veces fueron desde el escritorio y eso pues es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando se genera, por ejemplo, en la UNACH se tenía un protocolo X que funcionaba muy mal y luego a raíz de un feminicidio de una estudiante, lamentablemente, movilizó a la universidad de manera muy potente y entonces ya se hace todo un procedimiento participativo para construir ese protocolo, ¿no? Entonces, por un lado, sería eso, como la validez en la propia construcción y seguimiento, o sea, no es ya nada más que se tiene, incluso de manera participativa, sino cómo se le da seguimiento, cómo hay reuniones de manera periódica como para checarlo, ¿no? Y para corregirlo constantemente. Luego hay otra cosa que yo creo, bueno, por la experiencia que hemos tenido acá, una es que se necesita la armonización legislativa universitaria, porque si solamente está el protocolo, pero si no se mueve todo el aparataje normativo, pues no tiene el mismo peso, ¿no? Y por otra parte pienso que en nuestro caso, pero no sé en la experiencia de ustedes, que es necesario como otro tipo de mecanismo que se articule con el protocolo. Porque lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el protocolo, ya está, entonces se hace como una cuestión administrativa y burocrática y todo el mundo se hace pato con una situación que incluso puede ser muy delicada, ¿no? Pues ya hay que seguir el canon, hay que seguir el proceso y se lava todo el mundo las manos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha quitado como responsabilidad a las propias autoridades de las unidades académicas cuando hay un hecho, ¿no? Cuando hay una situación. Creo que se necesita como configurar algo de manera también participativa, un comité en las propias unidades académicas que conozcan de los casos, que puedan actuar de manera inmediata más allá del protocolo y que poco a poco vayan ajustando sus propios mecanismos y articulaciones, ¿no? Eso creo. Había alguien más, ¿no? Irene, Sí. si pudieras compartir. Voy, una disculpa. Estaba buscando dónde activar micrófono y cámara. Pues entré un poquito tarde, entonces me perdí ahí algunos de los comentarios que pudieron haber compartido y un poquito como de lo que comentaba Liliana, lo puse en el grupo, ¿no? Que los protocolos y las cosas que, pues sí, la parte jurídica tiene que responsabilizar y señalar a las personas que se tienen que hacer responsables de tomar esas acciones y que tengan nombre y apellido, porque sí, precisamente, o sea, de nada nos sirven los protocolos y todas estas medidas, pues, jurídicas, si no ponemos nombre y apellido en los papeles y si solo ponemos a tal junta o tal lugar o tal instancia, pues es muy difícil, ¿no? Se van a ir pasando la bolita como pues pasa en todos lados, en cualquier institución, en cualquier pues ambiente. Y también pues yo soy licenciada en psicología, fui alumna de la maestra Claudia y ahora que tengo ganas pues de iniciar una maestría sí me encuentro con la dificultad, ¿no? De quiero hacer un protocolo, pero que tenga enfoque de género, pero pues ninguno de la junta académica trabaja con el enfoque de género, o pues te encuentras como con esas dificultades, sí. Entonces es como difícil, ¿no? Querer encontrar los espacios, pues académicos. Yo me he desarrollado un poquito o más en lo que me he especializado es en la violencia ginecobstétrica y la violencia
pues institucional que sufren también nuestros estudiantes cuando ya van a los hospitales es muy fuerte, y que no haya un protocolo para que ellos denuncien que les están enseñando a hacer prácticas en contra de los derechos humanos y en contra de las pues de la integridad de las mujeres y de las personas recién nacidas y de las familias, ¿no? Yo tuve una pues experiencia de parto muy fea, y es lamentable que tengamos que pues tener estas vivencias para reconocer como toda esta falta de educación que hay, ¿no? A nivel desde primaria, la falta de educación pues sexual, ¿no? Que nos atraviesa una educación pues muy pobre, la verdad, en cuanto a que pensamos que la educación sexual o la vida sexual de las mujeres termina en la fecundación. Y en realidad el parto, el embarazo, el parto, la lactancia, la crianza son parte pues de la vida sexual. Y también en la parte educativa, pues no es algo que se les enseña a los médicos, ¿no? La medicina pues súper androcéntrica, la medicina con pues este sesgo racista, colonialista, y es pues muy triste que también nuestros alumnos, que sí en la universidad pues se les enseña quizás de libro, pero cuando llegan a las instituciones es cuando reciben ellos violencias, y pues ellos replican esas violencias, pero desde un inicio no saben que es violento, y desde un inicio no tienen pues el acompañamiento para darles herramientas donde puedan denunciar estas pues educaciones violentas también. No sé ustedes como en esa parte, ya no solo como de vivir la violencia de los profesores dentro de la institución, sino también cuando vas a otras instancias para hacer servicio, para hacer prácticas, si tienen alguna visión como en esa área. Estimada Alejandra, si gustas contestar, y hay por ahí un comentario, una pregunta. En el chat, sí. En el chat. Lo estaba mirando. Voy a contestar esto primero y ahora retomamos acá. Vale, entonces, a ver, creo que claro, es que también estás hablando de otro campo que también es inmenso, ¿no? Dentro del mundo de las violencias de género, que sí, evidentemente la violencia obstétrica, además en un país como México, pero igual que la violencia feminicida, etcétera, son problemáticas que no pueden no filtrarse hacia el espacio también universitario. Creo que lo que decías es importante, ¿no? O sea, y esto era un poco lo que antes yo comentaba, que la universidad se coloca por encima, pero al mismo tiempo también estamos profesoras y profesores formando a los profesionales del futuro desde un espacio, o sea, con una responsabilidad ética pues tremenda, ¿no? Entonces esto también nos habla de toda la complejidad que hay estudiando así en la institución. Entonces, bueno, esto como para decir en general, que después lo voy a reconectar con la parte cultural. De lo que decías, Liliana, estoy completamente de acuerdo. O sea, siempre hay como este problema con el tema de los protocolos, y creo que es algo que antes también había dicho Sai de la Unidad de Igualdad, que se me había pasado un poco contestar, que claro, o sea, digamos que un poco los pasos son, bueno, o sea, claro, sería lo mejor que fueran participativos y que se puedan estar revisando constantemente, ¿no? Y después, después por otro lado, pues estaría como la posibilidad de realmente trabajarlo conforme a la legalidad de cada una de las instituciones, ¿no? Las leyes y demás de cada una de las instituciones. Este es como un nivel. Pero eso después incluye que expertas de género dentro de la propia universidad lo trabajen, expertas dentro del campo de la psicología trabajen en las unidades de igualdad para hacer el primer acercamiento. Porque ¿qué nos pasaba en los grupos de discusión de las sobrevivientes? Pues muchas nos contaban cosas que para mí eran realmente inconcebibles. O sea, no me podía creer que la psicóloga le había dicho que cuidadito con cómo dijese los hechos,
porque si no, o sea, era una revictimización así, porque si no dices exactamente lo mismo cada vez, ¿no? Esto que es la inversión de carga a prueba, o sea, al final, en realidad, la que está juzgando es a la persona que está explicando la experiencia, ¿no? O sea, yo decía, ¿cómo puede ser que no, eso no esté incluido también en como un protocolo de acompañamiento, que además esta persona ha estudiado en esta institución, psicología? O sea, por qué no está alguien aquí capacitada con esto, ¿no? Bueno, o sea, o sea, ya sabemos porque pasan muchas cosas y ya está, pero al final, o sea, son como ese tipo de situaciones que llegan al mismo punto, que es que, esta quizás sí sería la parte más polémica de lo que voy a decir aquí, que es como, no podemos ser tan inocentes y pensar que ya porque tenemos el protocolo y a lo mejor participamos en las unidades de igualdad, lo vamos a conseguir, porque finalmente la institución nos deja esto para que nosotras seamos la cara, quienes demos la cara, porque yo retomo lo que dijo Pam Aldred, están para proteger a la institución. Entonces, si están para proteger a la institución, nosotras vamos a ser las que vamos a estar dando la cara, cuando en realidad, ¿no? Pero al mismo tiempo somos las que podemos acompañar a las personas que lo están viviendo. Entonces, es una responsabilidad muy grande con muy pocos medios. Por eso creo que este espacio es tan potente, porque somos aquí, es aquí donde nos estamos acompañando, es aquí donde estamos compartiendo saberes, donde estamos resistiendo, donde estamos, ¿no? Dicen, bueno, esto yo creo que para mí sería como lo crucial. Si no hay medios, hasta la mejor unidad de igualdad trazada en cualquier diseño no va a funcionar. Y los medios incluyen personal capacitado, con sueldos buenos, ¿no? Horarios buenos y prevención, trabajar en otras muchas cosas. Y eso me liga al otro tema que me parece que es importantísimo, que es si no tocamos una cultura, porque ¿qué es lo que permite que eso pase? Una cultura absolutamente heteropatriarcal, ¿no? Que está muy presente y anquilosada en la propia institución. Porque una de los testimonios más constantes de las estudiantes aquí y allá pasa por lo que Bourdieu llama violencia simbólica. Y es decir, que no son casos de acoso, ni mucho menos, pero que son constantes comentarios de profesores y estudiantes, sobre todo profesores porque tienen la autoridad para hacerlo, de chistes, bromas, homófobas, sexistas y otras muchas cosas. Y eso, como dice Bourdieu, o sea, sabemos que no es la violencia en sí, pero es la que hace posible la violencia, ¿no? Entonces, o sea, ¿no? La justifica, la normaliza. Entonces, claro que es muy difícil que entiendan que para nosotras esto es importante, que para nosotras eso es peligroso, que para nosotras, ¿no? Respondiendo, bueno, esto es un poco, creo que voy a intentar responder, o sea, lo del por qué no miramos, bueno, pues porque igual y no lo sabíamos, no sabemos todo. Nosotros lo que hicimos fue mirar o sea, el análisis que hicimos en este momento fue de las universidades, insisto, solo las que estaban en el altiplano central y que recogimos durante el periodo de pandemia. Recordar que muchos protocolos salieron después. Entonces, para nosotras en ese momento había muchas universidades que no tenían protocolo, que seguramente aquí hay mucha gente de estas universidades que ahora ya lo tienen, y que a lo mejor me podrían decir ahora, no, ya lo tiene desde el 2021, pero todavía, o desde el 2020, en ese momento no era público. Nosotras, pues, bajamos los que estaban ahí a la mano, ¿no? Pero creo que sí es importante hacer estos cruces con otras legislaciones. Me parece que en la reflexión que hicimos en el artículo no hicimos tanto sobre la legislación, sino como, si acaso hicimos alguna, fue con la idea que nosotras encontramos, tanto en Cataluña como aquí, que sí venían, o sea, esto no para demeritar el trabajo de la Ley General de Acceso, que me parece que es importantísimo para el caso de México, pero que de alguna manera también lo mismo que estamos diciendo, o sea, que muchas de estas vienen de acuerdos internacionales que nuestros gobiernos han pactado, ¿no? Y que bueno, o sea, nosotros aprovechamos esos resquicios para incluir agenda feminista y así lo tenemos que hacer, pero también tenemos que saber que muchas cosas son concesiones, porque si no, luego no podemos entender por qué no funcionan como lo imaginamos que debería funcionar. Esa es mi opinión.
No sé si contesté esto o si me faltó algo del chat o si hay alguien más que quiere decir algo. Aquí está. Sí, tenemos en la lista de espera 2 personas más. Está todo el mundo aquí muy motivado comentando. En el chat con mucha amplitud también. Está Mariluz. Compartiendo ligas, ya vi, eso es importantísimo. Sí. Mariluz Servín y alguien que está acá que se identifica como maldito poeta. Vale. Muchas gracias por permitirme tomar la palabra. Sí, ¿sí puedo tomar la palabra? Sí. Sí, por favor. Ya está. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerte también esta posibilidad de distintos y mencionaste, y aún así la problemática también tiene coincidencias importantes. Entonces, yo me quedé pensando con una idea que compartiste al inicio que me parece muy potente en términos de pensar que las universidades por sí mismas y como un espacio privilegiado de pensarlo como construcción de conocimiento, se muestra como la versión más progresiva de una sociedad, y me parece que ese fue uno de las limitantes para dejar de nombrar las violencias que ocurrían también al interior de las propias instituciones de educación superior. Fue muchísimo más fácil enunciarlas cuando hubo posibilidad de nombrar tipos y modalidades de violencias, nombrar todas las violencias que estaban en el contexto, como si las universidades fueran entidades que están fuera de estas posibilidades de reproducción de violencias, cuando las personas que estamos afuera en las dinámicas de violencia somos las que llegamos a habitar las universidades, independientemente del tamaño de la propia universidad y de esta posibilidad de poner nombre a todas las expresiones y modalidades de violencias. Entonces, de pronto hay una idea ahí en una lógica de reconocer que las universidades llegamos tarde, y las generaciones que comenzaron ya a enunciar o a nombrar las diferentes expresiones de violencias, porque fue tan reiterativo en los otros espacios, llámese todo el esfuerzo por visibilizar la violencia familiar o visibilizar la violencia del acoso callejero u otras expresiones, incluso la propia violencia feminicida, fue voltear y regresar la mirada para nombrar todas las expresiones de violencias que también están en las universidades. Y hay un cuestionamiento que a mí me da un poco vueltas en términos de cómo problematizar, porque llevamos menos de una década en términos del impulso de lo que fue el primer protocolo en una institución de educación superior hasta este momento. Una resolución de una instancia federal que fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con una recomendación general para que todas las universidades e instituciones de educación superior tuvieran un protocolo. Y al mismo tiempo un empuje importante con la nueva ley de educación superior, que en el artículo 42 y 43 dice: todas las instituciones tendrán que hacer frente a estas violencias. Entonces, alguien mencionó, es como, ahí está la obligatoriedad empujando a que se nombre algo en donde no está el personal ni suficientemente capacitado, ni con las herramientas, ni con la mirada de lo que implica poner nombre y comenzar a trabajar todas las violencias que potencialmente están ocurriendo al interior de las instituciones de educación superior. Y al mismo tiempo, en una balanza pero ya tenemos un protocolo, ¿no? Una lógica un poco, claro. Decir, si bien no todo complejo, no se resuelve institucionalmente con el instrumento, hay una posibilidad de nombrar. Y frente a la posibilidad de nombrar, hay una posibilidad de hacer exigible algo. Entonces, yo pienso que un trabajo inmenso que toca desde las instituciones de educación superior es, ahora sí, a menos de una década de haber impulsado estos instrumentos, cómo vamos a tener una mirada que nos permita ir midiendo el alcance y el impacto. Más allá de desdeñar si el protocolo no sirve, de pronto pero ahí está. Claro, totalmente.
y se impulsó incluso a contracorrientes de instituciones de educación superior que no quieren que se nombre, ni que esté, ni que se visibilice, pero entonces, ¿cómo hacemos para ir construyendo una ruta que posibilite colectivamente, y cuando pienso colectivamente es como un saber compartido en las universidades en términos de ir midiendo estos alcances e ir ubicando todas las otras áreas potenciales por trabajar de fondo? Muchas gracias. Gracias. Adelante, Daniel. Ay, no te oímos. Está apagado tu micrófono, creo, Daniel. Micro. ¿Te parece si le damos la voz a Alma Rosa en lo que resuelve lo del micro? ¿O veas? Dice que no. Ok, gracias. Entonces, adelante, Alma Rosa. Si batallas, Daniel, acá te leemos en el chat con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues buenas, espérenme, buenas tardes a todas y todos. Yo, bueno, lamento primero no haber estado desde el principio, me incorporé ya un poco más tarde, pero pues me interesa mucho. Yo soy de la Universidad Autónoma Chapingo y me interesa mucho este tema porque yo lo trabajé desde el 2008 en mi tesis de maestría en la UAM Xochimilco, porque era una gran preocupación para mí y otro grupo de profesoras este problema de la violencia de género, ¿no? Y actualmente en Chapingo, y bueno, muy cierto lo que dicen, no basta con el protocolo. Ese es un elemento de carácter formal importante que sienta una base normativa, pero la verdad es que si no hay voluntad política en las universidades, puede haber el protocolo más avanzado, pero eso no implica que vaya a haber prevención de la violencia ni justicia en los casos que así suceda, ¿no? Particularmente en Chapingo, pues lo que causa mayor escándalo es que precisamente el rector es el que está acusado de haber agredido sexualmente a una alumna. Y como enfrentó una denuncia de esta chica que ha sido muy valiente y lo denunció penalmente, intervino la policía y fue la policía judicial por él a la universidad. Lamentablemente hay un gran clientelismo en la universidad y es muy feo decirlo de esa manera, pero se tienen comprados a muchos estudiantes. Es una universidad además muy patriarcal. Entonces, ha habido por parte de los estudiantes y de muchos profesores y del propio consejo universitario una defensa de este tipo que en realidad pues es un delincuente, ¿no? Y él, para tratar de limar un poco la situación y demostrar que le preocupa el tema de la violencia, pues ha establecido comisiones que trabajan en los protocolos con algunas estudiantes, con una comisión del consejo universitario, pero eso no garantiza absolutamente nada, ¿no? Porque las chicas pueden tener mucha intención, pero sin ninguna formación, sin ninguna capacitación, sin ninguna otra herramienta, y se sienten agradecidas con el rector que les está dando estos espacios. Entonces, no funciona de ninguna manera la justicia en este sentido, y por el contrario, pues como decía ahorita, pues hay una revictimización en los casos de violencia muy, muy grave, ¿no? Y yo quisiera poner el punto de también nos falta, a lo mejor sí trabajar hacia adentro en los protocolos, pero trabajar hacia afuera, porque creo que necesitamos, lamentablemente, esta es, como dicen, la pesadilla de todas las feministas en las universidades, y creo que tenemos que trabajar en exigir una visitaduría especial para las universidades, con gente capacitada, con gente especializada, con una profesionalización en el tema, porque anteriormente que habíamos denunciado otro caso de acoso sexual,
que lo llevamos hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues casi 2 años nos tuvieron pues diciéndonos se está revisando el caso, y al final nos dijeron, después de 2 años, más de 2 años, pues es que si las chicas no aceptan venir a ratificar su denuncia, no podemos hacer nada. Después de 2 años, las chicas que también habían denunciado penalmente en el Ministerio Público de Texcoco, les perdieron la carpeta, las citaban a las 8 y las recibían a las 4, las aburrieron intencionalmente para que desistieran de su denuncia. Y entonces estamos muy huérfanas, ¿no? Estamos muy solas en esta lucha porque no hay mecanismos al interior, pero tampoco hay mecanismos que funcionen al exterior. Uno pensaría la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a intervenir, ¿no? Y no lo hacen. Ahí mismo incluso nos dijeron, sí sabemos que está esta denuncia contra el rector, sí sabemos que está esto, pero no podemos hacer nada. Entonces, bueno, pues híjole, de repente es muy, muy desesperanzador este panorama, pero cuando tenemos reuniones como estas, no es porque se piense que sea como mal de muchas, ¿no? Sino que vemos que hay muchas compañeras que están haciendo esfuerzos de distinto tipo, desde el activismo hasta la cuestión académica, describiendo metodologías, libros, protocolos, etcétera, y todo eso pues nos alienta mucho. Y de verdad, bueno, les agradezco mucho el espacio, muchas gracias por compartirnos estos materiales. Y bueno, pues muchas gracias por esto. Bueno, nada más finalizo con esto. Ahorita en Chapingo, los maestros, las y los académicos de la UNAM, de la UACH, perdón, estamos en huelga desde hace 23 días y se está tratando de incorporar un convenio que se firme con las autoridades en contra de todas las formas de violencia y particularmente la violencia laboral, porque es el ámbito, ¿no? Pero creo que va a ser eso algo interesante también. Muchas gracias. Gracias. Voy a contestar estas y luego Dani, que parece que ya va a funcionar el micro. A ver, me gusta mucho, estoy muy de acuerdo en lo que se está diciendo. Voy a ir primero con lo que me decías, Marilu, que creo que entonces tú habías planteado también la pregunta, por si no entendí mal, de lo de la legislación. Me parece, o si no, pues ahí confluyen. Me parece súper importante lo que estás remarcando. O sea, claro, no es decir que no queremos los protocolos, porque no, o sea, al final sí los necesitamos, es al final el único, tal vez jurídicamente el único garante que tenemos dentro de, y también creo que es súper importante reconocerlos como un logro feminista y reapropiarlos allá donde simplemente se crearon por una orden institucional desde un escritorio, porque también eso pasó en muchas universidades. Es verdad, pero aunque haya pasado así, venía de otros acuerdos internacionales donde había habido agenda feminista y los gobiernos se vieron obligados a firmarlos, bueno, por cuestiones políticas evidentemente, pero también por las realidades de violencias que ya había en los países, ¿no? Y esas violencias se pudieron visibilizar gracias al movimiento feminista, ¿no? O sea, eso es lo que, digamos, si hablamos de, ¿no? De hashtag ni una más, todo el 2016 y la primera gran manifestación en México y todo lo que después se fue dando, que además se fue dando al mismo tiempo en toda América Latina, o sea, eso sí estaba efervesciendo en las calles, por supuesto que irrumpió en la universidad. Y justo, ¿no? Cuando decías hasta el grado máximo de o sea, que algunos protocolos, por ejemplo, copian y pegan las definiciones de las violencias de género ¿no? Pues sí, de la OMS, pero que al final están en muchas de las leyes de violencias de diferentes países. Vale, pero eso al final sí ocurre y ha ocurrido en las propias universidades. Muchos de los movimientos empezaron por casos de feminicidios, y aquí alguien ya ha mencionado algunos, pero
es que hay varios que han sido eso, ¿no? Los que han sido los detonantes de los paros estudiantiles. Entonces, claro, lo que estaba pasando afuera está pasando adentro. Y eso es una de las cosas que nosotras, me atrevo a decir que las que estamos aquí como feministas aguafiestas, denunciamos y a la institución no le ha gustado, porque al final, aunque Alma Rosa estaba describiendo, bueno, yo creo que muchas de nuestras instituciones son así, hay una defensa corporativa, ¿no? Esto es como muy difícil romper una lógica, pues patriarcal, pero también colonial, que ha estado presente en muchas instituciones. Que a lo mejor no es el tema aquí, pero sí es importante saberlo, porque eso hace que lo que nosotras estábamos haciendo también sea más complejo. Entonces, yo creo que sí que es importante seguirle dando ese peso a los protocolos, pero mi posición particular es no centrar todo nuestra pasión así de resistencia en los protocolos. O sea, creo que sí queremos que sean participativos, y eso no estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, pero también recoger otras muchas cosas, y ahí las estudiantes nos llevan varios pasos adelante de cómo lo están enfrentando, qué es lo que les está pasando, y también, por otro lado, cómo queremos que sea el acompañamiento. Ahí nosotros tenemos otros materiales previos de otra investigación que podemos compartir, de cómo son o sea, de sensibilización, porque luego también hay que hacer eso, o sea, incluye que las universidades de igualdad tienen que capacitar profesores, capacitar altos cargos que no les gusta nada, pero que es necesario que tengan esta perspectiva de género. Ya les digo que tenemos varias cosas así, y realmente lo que nosotras, o sea, nuestra posición es así como grupo, es para nosotras no es que el caso se tiene que llevar hasta sus últimas consecuencias. Va a llevarse sí y solo si la persona que lo ha vivido quiere. Para nosotras es mucho más importante que la persona que lo ha vivido tenga el acompañamiento que quiera, que requiera, que necesite. Porque también nos enfrentamos a que normalmente si son estudiantes pasan 2, 3 años y ya se van, y entonces ese es un problema. Y yo sé que entonces muchas de nosotras lo que no queremos es que el profesor en cuestión, si ha sido un profesor que normalmente es así, va a seguirlo haciendo. Yo sé que esto es lo complejo, pero sí es muy importante como dar esa posibilidad de agente a la persona para que decida lo que quiera hacer. Y eso sí que nos lo hemos encontrado tanto en los testimonios, y ahorita les voy a contar otra cosa que me parece lindísima, de un trabajo muy bonito, de Amandine Fulchiron, que yo lo encuentro, o sea, eso tiene que ver con la reparación, que es, varios testimonios nos decían, yo no, al final ya no quise denunciar, o sea, ya no seguí porque me cuestionaban mucho en las propias instancias de gobierno, y lo que hice fue, o sea, donde me sentí realmente bien es cuando salí al ser los tendederos en las acciones feministas. Ahí es donde yo sentí que algo se había reparado para mí. Y es lo que decía Amandine Fulchiron, que trabajó con mujeres de Guatemala que habían sido, pues, violadas, torturadas por militares durante la época difícil en Guatemala. Cuando se hizo la ley de punto final, o sea, ellas dicen que no sintieron realmente la justicia tanto, o sea, con todo y que a muchos de ellos les dieron cargos y demás, como cuando pudieron compartir con otras mujeres que también lo habían vivido. Entonces, eso es lo que yo quiero invitar aquí, o sea, que sí trabajemos en la parte legal, pero no descuidemos esa otra parte, porque esa parte es, yo creo que mucho más importante para mí, o sea, como dar este acompañamiento, resistir, etcétera. Y al mismo tiempo, que eso también es muy importante, sobre todo cuando tenemos cargos dentro de la institución para hacer este trabajo, cuidarnos entre nosotras, porque de nuevo nos dejan ahí siendo la cara visible, con mucho trabajo, con pocos recursos, con las estudiantes que están enfadadas porque parece que nosotras no les estamos ayudando, ¿no? Etcétera, y cargándonos. Entonces también siento que muchas de las intervenciones y de lo que se está diciendo aquí son ganas de todas ustedes, ¿no? Y de compartir lo que pasa en el día a día de cada institución, y eso también creo que ya es un espacio de cuidado también, ¿no? De cómo lo estamos haciendo. No sé si esto contesta un poco, pero por ahí es por donde se me ocurre.
Y creo que ahora sí, sí. Alejandra, Dani, pues. una cuestión que quiero comentarles. Estamos Sí. acercándonos a la 1:30, la sesión debe cerrar. Yo les invitaría, estamos en esta red, estamos con posibilidades de continuar dialogando, que dejemos las preguntas que haya para un contacto ahí directo con Alejandra y Claro. entre nosotras. Yo Solo puse ahí mi cerraríamos correo. con Daniel que se Sí. quedó por ahí esperando. Sai, no sé si quieras que cerremos con Daniel o si, pensando un poco en el tiempo que ya me están invitando acá, que Y en pues que cuidarnos. cerremos. Sí, para cuidarnos, exacto. Adelante, Daniel, por favor. Híjole, ¿se escucha? Muy Sí. bien. Gracias. Pues agradecer el espacio. Voy a tratar de ser lo más breve precisamente por esto que menciona Elsa ahorita y a ver si alcanza también Sai. Me tocó involucrarme en la cuestión de investigar sobre violencias y también fue en el contexto de la pandemia, entonces saludando a Alejandra y a Ana, que fueron compañeras en Barcelona, pues solamente quería preguntar en relación a toda esta cosa que ya están mencionando, cómo se ve ahora, en el caso de México, la ley que se reformula en el 21, de la ley de las universidades, que supuestamente obliga a las universidades a transversalizar la perspectiva de género. O sea, es otra forma de ver el por qué se están haciendo todos estos cambios. Yo quiero contar que cuando me tocó hacer la investigación, justo haciendo primero la revisión del estado del arte, me encuentro con las propuestas de Bárbara Biglia, de Alejandra y de Sara, en relación a esta cuestión de cómo ampliar o complejizar el término de violencias sexuales y violencias de género y del análisis de los protocolos ya desde una mirada crítica que sobre todo apunta a visibilizar que es una violencia estructural que no es nada sencillo de contrarrestar. Y en ese sentido, pues traté de hacer un análisis del protocolo, pero en la Universidad de Guadalajara todavía no había un protocolo precisamente. Entonces me tuve que quedar con analizar el documento de planeación institucional, que también tenía bastantes, pues, cosas que se le podían criticar, ¿no? Porque pues vienen realizados desde una perspectiva muy empresarial, los planes de desarrollo institucional. Y eso es lo que pongo yo en la mesa, ¿no? Pero más allá de esto, me gustaría preguntarles cómo ven esta cuestión de ahora se obliga a las universidades a transversalizar la perspectiva de género y creo que eso también da una cancha para todo esto que están planteando. Ya, gracias. Gracias. Sai, no sé si Sai iba a hacer o cómo quedamos con Sai. Sí, ¿qué piensas, Sai? Bueno, voy a Nada, contestar. Dame. Siri, Se te Ay. cerró el micro. tu micro. Ya, perdón, nada más quería preguntarte porque como muchas de las compañeras que estamos en el trabajo en universidades en México, como al parecer compartimos pues esta misma pesadilla feminista, quería preguntarte si en Cataluña en estas, o sea, pasa lo mismo con estos protocolos, porque a mí me parece que aquí pues por lo menos como identifico varias cosas que también pasan en la de Morelos, ¿no? Y que creo que vivimos como esta misma situación y quiero saber si esos problemas también los has identificado allá y si son los mismos o si tienen otras complejidades. Gracias, perdón. Gracias. Gracias. Bueno, en realidad creo que esto se puede juntar en parte con lo que preguntó antes, bueno, con lo que comentó Dani, ¿no? De la parte estructural, o sea, sí que pasan, o sea, aunque debería ser que no, al final aquí, por ejemplo, se conocen menos casos y se conocen menos casos porque las universidades cuidan muchísimo que no se hagan públicos, es como cuidar su imagen de una manera muy, pues sí, muy corporativa en plan empresarial, eso por un lado, y por otro lado, en lo que nos van saliendo en las entrevistas, es que cuando se llega a suspender a algún profesor por
X tiempo, o sea, como llega a haber como una, no sé, una consecuencia, nunca es lo que las estudiantes esperarían que fuera justo, por un lado, y por otro lado, tampoco garantiza que la persona no lo va a seguir haciendo. Entonces, eso responde y se junta con un poco lo que dijo antes Dani de la estructura. O sea, si esta violencia es estructural, ¿qué nos hace pasar? ¿Qué nos hace pensar que si no tocamos seriamente la estructura, ya un protocolo va a hacer que eso cambie, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es aún mayor, pero por eso sí que creo que todo nuestro saber desde las ciencias sociales, pero sobre todo las que estamos formadas dentro de esta mirada feminista que también vamos compartiendo con otras, es la que nos da la posibilidad de ser más creativas, ¿no? De qué podemos hacer en aulas y con otros espacios que no sean solamente esos, ¿no? De la parte del protocolo, quiero decir. Y sobre la transversalización de género, yo la encuentro positiva, aunque es lo mismo, ¿no? O sea, es como, parece que nos la conceden desde arriba cuando finalmente era una demanda nuestra, ¿no? Desde hace mucho tiempo, esto de la transversalización de género en las universidades lo ha sido, pero sí compartir que ahí es donde nosotras lo vemos mucho con las colegas de la UNAM, en concreto las de la Facultad de Psicología, porque esa es su experiencia. O sea, ellas vieron ese resquicio, ¿no? Esa ventana de oportunidad, y entonces, y también porque las estudiantes lo pidieron, las estudiantes que venían de la huelga separatista y trabajaron juntas, si no el protocolo, que también, o sea, ayudaron en algunas cosas ahí, sobre todo las asignaturas. O sea, cuidaron mucho que el diseño los hicieran académicas feministas, ellas son las que lo imparten, y claro, eso está teniendo un coste, porque hay un juego político dentro de la facultad, ¿no? Porque al final hay una militancia que están haciendo ellas ahí. Pero yo creo que si logramos como, pues también disputar eso, ¿no? O sea, sí, está bien la transversalización, pero no nada más es porque le pongas género como palabra y ya. O sea, esta es una teoría compleja que nos invita a otras lecturas, otras miradas, etcétera. Yo creo que es por ahí, ¿no, Dani? O sea, creo que por ahí va. Así que, bueno, pues sí, podemos después tener otro momento para compartir aquí, como dijo Patti antes, y ya os invitaremos también a la Ágora Feminista, seguro. Pues muchísimas gracias a todos, todes, todas. Querida Claudia, no sé si quiera cerrar a nombre de la red, mi agradecimiento por la invitación hoy a escucharles y a acompañarles. Y Alejandra, un gusto escucharte, de verdad. Sí, yo también, y reencontrarte, me encantó. Muchas gracias, compañeras, doctora Alejandra y doctora Elsa Patricia, a todas y todos quienes estuvimos participando de manera muy activa, como cada sesión. La verdad es que hay días en que uno piensa, quiero que llegue la sesión para volvernos a sentir en esta compañía, porque pasamos, creo, la cotidianidad en la catarsis de decir, esto no puede estar pasando, esto no puede estar pasando. Ahora leo aquí en el chat, por ejemplo, la compañera que dice, en mi universidad no se habla de la violencia, y recuerdo perfectamente cuando llegó nuestra rectora Cuballes y le dijimos, doctora, pero ¿para qué ponerle comité de violencias? Y ella defendió esto y dijo, lo que no se nombra no va a desaparecer. Hasta que no se quite la violencia, no le vamos a quitar el nombre. Y fue como, pues claro, es precisamente esto. Y nos decía Rosa de Luxemburgo, no hay feminismo individual, vamos a hacerlo en la colectividad. Entonces, pues aquí estamos en este gran ejercicio. Sin duda, gracias por este precioso apapacho a la distancia que se hace cada mes. Les reitero la invitación para que vayamos haciendo nuestro apartadito, para que nos veamos en Chiapas. Estamos pensando a finales de octubre, del 28 al 30, y ojalá podamos hacer extensiva la sesión interna de nosotras para los días 1 y 2, para pues la valoración de lo que hemos logrado estos 2 años y la preparación también de la próxima edición y las cosas que hagamos. Y bueno, seguimos recibiendo sus
sus propuestas, sus recomendaciones, sus alientos, sus quejas también, por supuesto, en el correo de la red, en los contactos también de la compañera Elizabeth, que el día de hoy no nos pudo acompañar, o ya saben, por supuesto, la doctora Lupita, Alicia y todas las compañeras de la red, para que nosotras podamos pues continuar con esta coordinación del esfuerzo que todas y todos hacemos. Les mando ese gran abrazo y espero en breve les podamos dar mayores detalles de este encuentro, pero que sí podamos abrazarnos allá en tan significativo Chiapas para nuestro México y pues de aquí para el mundo. Gracias, doctora Alejandra, que ya está haciendo el besito. Y Elsa, que la vi por ahí. Acá las esperamos. Y muchas gracias, un gran abrazo y seguimos en contacto y en red. Felicidades por el trabajo. Besitos. Gracias. Gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta pronto. Saludos a todas y todos. Gracias.